están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta edición de Periodismo en Plural. Le damos la más cordial bienvenida a usted que nos ve desde sus hogares y le doy la más cordial bienvenida a quien nos acompaña en esta mesa. Charo Areño, ¿cómo estás? Gracias, es un gusto, Trini, y es un gusto compartir con Augusto, Gabriel, con Iván. Iván Arrazola. Trini, buenas noches a todas, a todos. Gabriel Torres. Buenas noches a todas y a todos. Augusto Chacón. Trini, buenas noches. Charo, Iván, Gabriel, qué privilegio estar con ustedes. Buenas noches a todas, a todos. Tuvimos la oportunidad hoy de ver un eclipse que no sucedía hace muchos años y que van a pasar muchos años más, que ojalá nos toque verlo, ¿no? Pero ¿lo disfrutaron, Charo? Dentro de 28 años vamos a seguir, bueno, si nos toca y ojalá, ¿no? Pero sí, a mí me tocó de parte donde estaba, donde vivo, y nomás se vio así como nubladito, no tuve oportunidad. Seguí las transmisiones sobre todo el Mazatlán, que es espectacular cómo se veía. Sí, fue fabuloso eso. Sí, Iván, hermoso. ¿Tú recuerdas el del 91? Recuerdo el del 91 Sí. perfectamente, y pues bueno, Sí. esto no fue similar, Como aquel. pero muy interesante, ¿no? El y fenómeno. bueno, y lo que va a venir, dicen que esta época de eclipses generalmente trae muchas cosas, ¿no? Más Caballeros. Pues lo más interesante tal vez fue toda la superstición alrededor del evento natural. Pero sí, creo que mucha gente sí lo disfrutó, que salió, tuvo las previsiones adecuadas, hubo quienes no, lamentablemente, muy pocos, pero creo que hubo suficiente información sobre cómo acceder a este fenómeno sin poner en riesgo tus ojos. Alguien decía, ¿no?, que lo que se discutió más es si ir a clases o no en un año 2024 donde la ciencia debería de ser el pan de todos los días, ¿no? Y no estar pensando en que no vamos a respetar cuando este es un fenómeno científico que tiene que ver con la educación. Deberíamos de estar todos en el aula. Claro, es un fenómeno que de por sí se vuelve educativo. A mí me gustó mucho, verlo, salir a la calle, sentir esa luz extraña, las sombras extrañas de los árboles. A mí me gustó mucho, pero me gustó sobre todo que fue un fenómeno que todos comentamos, que todos vivimos, que la gente salía y lo vivimos igual, a despecho del lugar de habitación, de condición social, de trabajo, lo gozamos igual y lo estamos comentando igual, y eso me gustó muchísimo. Sí somos capaces de sentir alrededor de un mismo fenómeno, me gustó mucho. Nos unimos en una misma emoción, ¿no?, de ver este fenómeno maravilloso. Muy bueno, padre. Pues creo que también muchos y muchas nos unió este fin de semana, el día de ayer domingo, la presentación del primer debate de este proceso electoral 2023-2024 de las candidatas y el candidato a la presidencia de la República. Ese será nuestro primer tema esta noche en Periodismo en Plural. Debate presidencial y, por supuesto, los ecos de lo que se realizó, se llevó a cabo desde las instalaciones del Instituto Nacional Electoral de México. Vamos a hablar de las elecciones, los procesos electorales que hay en diferentes partes del mundo y cómo el sentido del voto cambia de un día a otro, el comportamiento político en otras partes del mundo y qué podría suceder aquí en México. Hablaremos de las elecciones en Turquía hace más de 8 días y precisamente la decisión del voto. Un tercer tema es la tensión diplomática que se está viviendo entre Ecuador y México y parece que ya hay una posibilidad de llegar a una solución a esto que se vivió desde el pasado viernes 5 de abril. Así que vamos a comenzar precisamente con la primera sacada, como digo yo, ¿no?, de este debate de ayer domingo. Iván, ¿cómo lo viste? Bueno, fue un debate que era muy esperado, que causó gran expectativa entre pues, el público, los analistas, pero pues principalmente la ciudadanía, que por primera vez iba a tener oportunidad de ver cara a cara a las candidatas y al candidato debatir. Y bueno, es un debate que, si el de Jalisco fue criticado, me parece que lo que ocurrió ayer a nivel federal, una institución como el INE organizando este debate, me parece que también generó mucha polémica y estuvo presente en el debate, ¿no? No solamente los cuestionamientos acerca de este formato de tantos temas, fueron 6 temas, pero la cantidad de preguntas pues muy amplia, ¿no? Demasiado grande. Además de esto, pues los fallos que hubo con el cronómetro, ¿no?, en la participación de cada una de las candidatas y el candidato, me parece que también pesó, sobre todo en la primera parte del debate, donde generó mucha confusión,
generó malestar también por parte de las candidatas, ¿no? Inclusive una acusación de que pues Xóchitl se quería llevar el tiempo de los otros candidatos. Ya entrando directamente al tema, me cuesta trabajo quedarme con una idea, con una propuesta de las candidatas y de los candidatos, ¿no? Pareciera que mucho de lo que estuvo presente en el debate fue el cómo iban vestidos, los gestos, también el manejo de cámaras, que fue algo que se criticó, el escenario donde se llevó a cabo el debate. Es decir, hubo detalles de forma que también fueron ampliamente criticados, ¿no? Y me parece que ya entrando de lleno a lo que fue la actuación de cada uno de los tres candidatos, candidatas y candidato, pues algunas evaluaciones preliminares que se hacen es no hay un ganador claro, pero sí se puede hablar de que hubo mejores desempeños que otros. En ese sentido me parece que el desempeño de Xóchitl Gálvez sí definitivamente fue un desempeño que le faltó tener quizás mayor, pues más que contundencia, no sé, mejores reflejos al momento de debatir. Se le veía un tanto nerviosa, se le veía un tanto ansiosa. Estudiada, ¿no? Cosa que creo que en la forma de ser de que conocemos a Xóchitl es justo eso, ¿no? Su espontaneidad y estas cosas que ella regularmente hace cuando platica, y ahora se vio más acartonada o más estudiada, ¿no, Charo? Así es, vimos en primera, bueno, en cuanto al debate, pues yo me quedé con las ganas, o sea, de que me dieran más a profundidad las propuestas. Se quedaban cortas. El formato, bueno, así lo marcaba, los tiempos muy cortos, con segundos escasos para nomás decir aquí esto y ya. En cuanto a lo que son las propuestas, quedaron a deber. Repitieron mucho en algunas ocasiones, en algunos temas, no dijeron el cómo, que es lo que hemos comentado siempre, no dijeron el cómo, los ataques, los señalamientos. En cuanto a la evaluación, como dice Iván, pues yo vi más segura a Sheinbaum, más presidencial, con una imagen más presidencial, si se pudiera decir así. Xóchitl Gálvez sí dio ataques, sí dio señalamientos, sin embargo le faltó, y no sé, no podría así decirlo si fue por el formato o por lo mismo de que ella estaba nerviosa, se notaba un tanto desesperada ella en lo que ella comentaba, porque habló del colegio, habló de la línea 12 y habló 2 que 3 cosas, se la reviró. Sheinbaum no se enganchó, ella iba a lo que iba, se notaba que estaba muy preparada, y Xóchitl Gálvez yo la siento que la prepararon, pero muy cuadrado, o sea, como tú dices, Trini, o sea, la naturalidad, cómo es ella, los que la hemos entrevistado, la que hemos visto, es más así de... relajada, ¿no? Sí, Definitivo. y Álvarez Maínez, yo siento que sí hubo 2 que 3 propuestas que llaman la atención, o sea, le vi más propuestas a él, sin embargo, pues él a lo que iba, él atacó a Xóchitl Gálvez, tocó muy someramente a Sheinbaum. De hecho, defendió a 2 de los que ya están colaborando con Sheinbaum, que es Marcelo Ebrard y Javier Corral. De hecho, cómo llega Sheinbaum, lleva con el color de su partido. O sea, Xóchitl Gálvez desde un momento se apartó, dijo: yo soy una persona que no tengo partidos. Se le señaló lo que es de Alito Moreno, de otros miembros de los partidos que ella representa. Ella dijo: yo no voy a defender a nadie. Su color blanco, pues ella te hablaba de eso, de que no iba sin partido. Le criticaron mucho el haber puesto la bandera al revés. Cierra, ¿no? Después, en el postdebate, ya es otra cuestión. Yo la noté así, ella pudo haber sido más, como dicen en varios analistas, hubiera metido un knockout a Sheinbaum, y yo creo que hubiera sido otro el resultado
a lo mejor más inclinado hacia él. Claro, creo que la mayoría de los analistas, los medios de comunicación en general, pues hablan de que si bien no hay como un triunfo, ¿no? Rotundo respecto a que se aprovecharon al 100% para exponer todas sus propuestas y responder las preguntas claras de manera contundente, sí hubo quien dejó el camino libre a otras por la mala actuación, ¿no? En este caso Xóchitl, y una mejor actuación de Claudia Sheinbaum, Augusto. Claro, creo que en cualquier debate hay dos tipos de expectativas. La primera tiene que ver con el formato, con la misma producción, porque al final de cuentas es televisión y todos estamos esperando ciertas formas en que la televisión se desarrolle, y eso no sucedió, en buena medida por culpa del INE, que incluso nos puso de fondo la planta eléctrica que usaron para electrificar el suceso. Fue un error, se oía eco, en fin. La producción mal, esas expectativas no se cumplieron, no las cumplió el INE, no las cumplió la casa productora, la que por mucho dinero contrató. Y había las otras expectativas que varían de debate en debate. La expectativa que había sembrada era que sería el momento para Xóchitl Gálvez de dar un paso más allá. Y el paso más allá, desde mi punto de vista, consistía en que le hablara a quienes no son sus votantes. Que se mostrara, lo dijiste tú, Trini, lo dijo Charo, presidenciable frente a los que no le están dando aún su voto. Porque los demás ya los tenía de cualquier forma. Prepararon mal, no llevaba una idea rectora que buscara empezar, una idea que fijara durante todo el debate, dio bandazos, su misma actitud dio bandazos, la despersonalizaron con la ropa, con el maquillaje, con el gesto, la televisión, y bueno, podemos dar fe, es muy ingrata. Si te pesca en un mal momento, tu gesto le dice muchísimo a las personas que te están viendo. Y ella debió haber cuidado eso. Eran 2 horas que tenía que concentrarse, como lo hizo Claudia Sheinbaum. Y ahí, y lo hemos leído en distintos análisis, que se diga, ella se veía más presidencial. Sí, es muy bueno escuchar propuestas, el cómo. Varias veces les preguntaron sobre si había recursos para llevar a cabo aquello que proponían y simplemente dijeron, sí hay dinero, sí hay recursos, pero a final de cuentas sabemos que no es tan sencillo. Así que lo importante en un debate es ver quién, en un momento de crisis, de un señalamiento directo, es capaz de responder con entereza, de mirar a los ojos no solo a su contrincante, sino a la gente, y en eso Xóchitl tampoco estuvo asertiva, siempre parecía que estaba viendo hacia otro lado. Nunca vio directamente a la cámara que eran los ojos de sus televidentes. Sí. Yo no sé si distraída y además nerviosa, pero sobre todo mal preparada. Y me parece que eso tiene que ver con la noción de presidenciable. Dejó, desde las expectativas que había afincado, las dejó truncas. En cuanto a las expectativas de Jorge Álvarez Maínez, bueno, pues hizo lo que más o menos se esperaba que iba a hacer, lo hizo un poco peor de cómo se esperaba que lo iba a hacer. Yo he tratado con él y pensé que podría ser un buen debatiente, no lo conozco mucho, he tratado con él y dije, bueno, puede ser un buen debatiente, no, justamente porque... ¿Cuál fue su error desde esa apreciación? Yo creo que fue la actitud, fue tomar una sola enemiga, también le debió haber hablado a los inconformes y decirles, a ver, yo estoy representando otra cosa. Claudia Sheinbaum le puso, como se dice en el argot, el balón centrado para que rematara de chilena al decir, ella dijo al empezar el debate, aquí se van a presentar 2 propuestas, era el pase para que él dijera, no, aquí hay 3 propuestas y la mía no tiene que ver con las de mis rivales, yo propongo esto y esto y esto porque es momento de, pero no lo hizo, se fue en, yo soy Jorge Álvarez Maínez, tengo unas hijas, etcétera. Me parece que era desperdiciar el tiempo y ser contundente. 25 minutos para cada uno fue el tiempo. Tú lo sabes, Trini, eres una campeona en la televisión. Ese primer minuto en el que pescas a la gente es central. Si no lo pescaste en ese minuto, la gente le va a cambiar o simplemente va a estar distraída. Era su momento porque además la primera en intervenir se la puso sencilla. A Jorge Álvarez Maínez, sin que se esperara demasiado, me parece que las expectativas quedaron más que truncas y creo que le ha costado en el post-debate. Y en el caso de Claudia Sheinbaum, pues muy preparada, con muchísimas tablas, es la que con más tablas se vio, siempre habló de cara a la cámara, siempre se dirigió a la gente, se le resbalaron todos los señalamientos, dijo algunas falsedades con muchísimo desparpajo, pero también para eso está muy entrenada y nadie la rebatió. Cuando se habló de migración, por ejemplo, sus rivales no sacaron a relucir los 40 migrantes muertos por un incendio en Ciudad Juárez. Y estaba también ahí.
a causa de una mala decisión de gobierno y esa mala decisión, consecuencia de una política pública hacia los migrantes, la dejaron ir. Porque estaban distraídos en lo estudiado, a eso me refiero, ¿no? Cuando estás tú interactuando con alguien y lo ves a los ojos y sabes de qué te está hablando, pues entonces empieza el diálogo, pero llevaban un papel, no un guión. Y al final las expectativas que se ven todas sumadas en quién ganó, quién perdió, me parece que fue un empate el debate. ¿Por qué? Porque creo que no se va a mover, que Claudia Sheinbaum mantendrá el aprecio que tiene hasta ahora demostrado en las encuestas, igual que Xóchitl Gálvez, y quizá el que pierda un poquito sea Jorge Álvarez Maínez, pero como parte de la tendencia que ha venido mostrando. Me parece que no podemos decir quién ganó o quién perdió, me parece que cada quien hizo su juego, los que tenían más posibilidades de subir perdieron la oportunidad y desde ese sentido perdieron. Perdió la oposición. ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? ¿Quién tendrá que reconfigurar el camino para el próximo debate? Son 4, ¿no? Al final llevamos 1. Bueno, a menos de que lo hagan de 2, el que lo tiene que reconfigurar es Álvarez Maínez, porque quedó borrado de esta actuación. A ver, un debate es un ejercicio de máxima publicidad en la capacidad de contrastar y de proponer, no necesariamente de proponer, de contrastar y de proponer, de las dos cosas. De hecho, en Estados Unidos es muy común que algunos debates tengan más contraste que propuesta y otros más propuesta que contraste. Y eso depende mucho de los candidatos, del ambiente, de si es el primero o el último. Generalmente en Estados Unidos los que están pegados a la elección es más contraste y los primeros suelen ser más propuesta. Por eso hay varios debates. Recordemos que es el primer país en América Latina que inauguró la tradición de hacer debates televisados. O sea, debates parlamentarios ha habido en todos los países todo el tiempo, pero debates televisados sí ocurrieron por primera ocasión en cadena nacional en Estados Unidos. Ahora bien, un debate, más allá de si le llamamos acartonado, que si el reloj, que si la transmisión y que todo esto, funciona si es capaz de alterar la dinámica de la competencia. Es decir, el debate tiene incidencia o se vuelve importante si producto de lo que ahí vieron los electores pueden cambiar un poco su opinión o variar las tendencias de intención del voto. Y en eso coincido con lo que acaba de decir Augusto. El debate lo gana, a mi modo de ver, la doctora Claudia Sheinbaum, porque básicamente no le mueven nada. Creo que hasta algo le queda a favor. Creo que hasta un sueltito se lleva del ejercicio porque fue la que iba a sostener lo que ya tiene, a hablarle a los que ya le hablan, a no salirse de las propuestas que a ella le interesa presentar, como lo hacía, por cierto, López Obrador en la campaña. Y los otros dos candidatos, el del Frente y Álvarez Maínez, ahorita lo hablo por partes, el del Frente tenía, Xóchitl Gálvez tenía la obligación de dar el campanazo, es decir, de sorprender. Si tú eres candidato del partido en el gobierno, tienes más carga negativa de entrada, traes más cosas difíciles de defender cuando eres gobierno que cuando eres oposición. Siempre un debatiente desde la perspectiva de la oposición tiene más espacio de libertad para hablar que alguien que tiene que defender al gobierno que va terminando, ¿no? En ese sentido, pues a mí me parecía que tenía, digamos, en la cancha, Xóchitl Gálvez, una gran oportunidad de hacer críticas puntuales, certeras, con datos, de ser efectiva y de hacer un uso del tiempo bastante convencional. ¿El dato duro hubiera servido ahí? Yo creo que sí, porque hay muchas veces, los hemos visto en las columnas, los hemos visto en los periódicos, en las investigaciones, en la academia incluso, de los datos de las cosas que le duelen a este gobierno. Y no los llevaba claros. No fue precisa, no fue puntual. No quiere decir que no entró al contraste, sí entró al contraste, pero no de una manera que lograra demeritar, digamos, la credibilidad de su opositora. Y el tercer caso de Álvarez Maínez, pues realmente no sé si cuál fue la estrategia, además de presentarse ese día ahí. Es decir, que lo joven, pues no les habló a los jóvenes, o al menos no de lo que los jóvenes hablan. Sí, lo nuevo. No de lo que los jóvenes cuando hablan. iba a la universidad. Lo nuevo no parecía lo nuevo, parecía lo viejo ahí, que más actuando como un publicista que como un candidato, queriendo hacer cosas que no funcionaron y dejando la cancha libre para la argumentación. En un debate puede ser como el estilo
de aquel debate, el primer debate importante que tuvimos en México, que protagonizó Diego Fernández de Ceballos, con esa elocuencia que caracteriza, más allá de que te guste o no el personaje, pues es un personaje que polemiza, que utiliza bien su tiempo, que cierra con frases fuertes, que le pone énfasis a lo que dice, que incluso miente con mucha seguridad, ¿no? Y esa, digamos, elocuencia, esa firmeza, esa modulación de la voz, ese uso del lenguaje, no estuvo presente en los dos aspirantes al título, es decir, a los retadores, ni en Xóchitl Gálvez ni en Álvarez Maínez. Y por eso concuerdo con lo que hoy dijo León Krauss, por ejemplo, que me gustó mucho la columna del día de hoy, donde él se queja del desempeño de la candidata del Frente y dice, tenías tanto que decir y no lo hiciste. Y perdió la oposición, dijo. Ahora es el primero, ¿eh? Sí, el 28 de abril es el segundo. La última impresión te la llevas casi siempre pegado a la elección, pero lo que sí empieza a generar es una tendencia y un desánimo también. ¿Les parece si hacemos una breve pausa y cuando regresemos hablemos precisamente de esto que se espera este próximo 28 y por supuesto esto que digo, ¿no? ¿Quién va a enmendar el camino, ¿no? Hacemos una breve pausa y regresamos. Periodismo en Plural. Bueno, y ya estamos de regreso con el mismo tema. Vamos a terminarlo del debate porque creo que hace falta, ¿no? Esta continuidad de que estás aclarando, Charo, no son 4 debates. 4 debates son en Jalisco, ¿verdad? Y ya llevamos uno. Aquí son Para 3. La presidencial son 3. Viene el sábado uno más en Zapotlán. El local. El próximo sábado es el de la gubernatura, ¿no? Invítanos. No, pues no. Tú yo. no. Pero de todos modos invítanos. Invítanos tú. Gabriel, el otra vez estábamos dando carrilla, perdón, de la producción, que tú vas a producir un debate, ¿no? Sí, correcto, pero no es este. Los 2 últimos. A la gubernatura. Sí. Ándale, entonces ahí vamos a poder criticar. Yo vengo nomás a tomar notas y ustedes destrozan todo aquí. Ya hoy noté el reloj, otro tema. La producción, las luces, la cámara. Se criticó mucho las luces. ¿Qué hacer el 28 de abril para la presidencial? Bueno, me parece que ya no hay tiempo si nos atenemos a las encuestas. El margen entre Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum es muy amplio, muy amplio para el tiempo que queda de campaña. Por eso este debate era fundamental para instalar en la gente aún más fuerte la posibilidad de triunfo. Tendrá que recomponer el paso. Yo creo que lo que ella tendría que hacer es recuperarse a sí misma, ser ella misma, actuar como se ganó la candidatura, como impuso en los ciudadanos la noción de que ella tenía que ser la candidata del Frente y tratar de recuperarlo. Difícil porque seguramente llegará nerviosa después de lo que le sucedió en esta ocasión y ya veremos cómo corren las encuestas. Creo que hay una sensación de desánimo porque sí, creo que esperábamos más y yo sí creo que ella tenía para dar más por lo que había venido mostrando y este era el momento y no lo aprovechó. Yo siento que su equipo no la cuidó y te voy a decir por qué. Vi a ella una participación con Ciro Gómez Leiva después del debate y ella sí señalando, estaba Epigmenio y estaba Germán Martínez de analistas en postdebate con Ciro Gómez Leiva y le invitaron a ella, también invitaron a Sheinbaum, pero Sheinbaum no entra en ese momento cuando estaba el desencuentro entre Epigmenio Ibarra y Xóchitl, pero así fuerte. Dice Ciro Gómez Leiva, la doctora no va a venir, no puede por tiempos, su asesor en tal, dice eso. Eso hubieran hecho con Xóchitl, o sea, si no te aseguras que va a estar Xóchitl, ¿para qué te metes a un postdebate? En mi opinión. Si no va a estar Sheinbaum, si no va a estar las dos, ¿para qué te metes a un debate con analistas? Pero tú la viste más relajada, ¿tú la viste? No, la vi más desesperada. O sea, todavía. Más así, no dejaba hablar a Epigmenio. Estaba señalando lo mismo que hizo en el... Por eso te digo, o sea,
tiene que cuidarse, coincido con Augusto, o sea, un autoanálisis sobre todo de ella, en el sentido de cuáles son sus cualidades, o sea, cómo ha hecho empatía con la gente, cómo creció desde que el momento en que fue la sorpresa, que fue la candidata, todo lo que ha venido haciendo, que ha tenido sus bajas y sus altibajos durante la campaña, pero realmente yo creo que debe de prepararse muy bien y apostarle a lo que ella sabe hacer. No sé si estén de acuerdo, pero el postdebate en los espacios de televisión, por ejemplo, en Foro, o como lo mencionas tú, se pusieron más interesantes que el propio debate. Sí, ¿no? claro. O sea, el comentario, empezar a detectar las fallas, sobre todo más porque... estuvo bueno, ¿eh? ¿Mande? El DN más estuvo bueno, Muy bueno. porque fueron varios. Me gustó, Enrique Acevedo fue el que lo Enrique moderó. Acevedo y Denise. Denise, Que se al incorpora a la mesa. incorporó porque que fue la gran ganadora, dijeron. Exactamente, termina siendo, dicen, ¿no?, las redes sociales, la gran ganadora. O, por ejemplo, exhibir a un coordinador de campaña de Claudia Sheinbaum, Arturo Saldívar, que se molesta por las preguntas o por reiterarle, decirle, no, respóndeme lo que yo quiero, lo que yo te estoy preguntando, y no, o sea, lo sacan de su lugar, ¿no? Así es, coincido en esta parte de que los postdebates pues también pueden ayudar cuando pues el debate no fue tan bueno. A mí algo que me llamó la atención de Xóchitl Gálvez es que en el postdebate ella siguió dando entrevistas a medios, la escucho en la mañana en un noticiero y seguía con los mismos temas de una manera obsesiva. Es que el tema del Repsamen, es que el tema de la ivermectina, es que ella no me respondió. Realmente la propia Xóchitl no era consciente de lo mal que había hecho su trabajo durante el debate. Entonces también, como coincido con Charo, hay ocasiones en que lo mejor es resguardarte, digamos, hacer una pausa y tratar de enmendar un poco la situación, pero no seguir saliendo a tratar de corregir. Puso como pretexto que el formato del debate fue lo que a ella la terminó afectando en una circunstancia así, en 2 horas, y sobre todo tratándose del primer debate y que va a ser una parte definitiva de cómo se va a mover la elección. No puedes dar ese tipo de pretextos. Con las condiciones que tienes, así vas a tener que trabajar. Me parece que lo puede hacer mejor en los próximos debates, definitivamente, ¿no? Creo que esta elección, pues, sin duda le tiene que fluir, pero el momento me parece que sí es un momento que de alguna forma le termina afectando, ¿no? ¿Saben qué me gustó? Deseo de enviar el debate hacia las regiones, hacia el norte, el centro y el sur de la República. Yo le preguntaba a una de las candidatas de un cargo municipal aquí en Guadalajara, en Jalisco, sobre si había escuchado algún mensaje que hubiera sido bueno o atractivo para los municipios o las municipios, ¿no? Nada. Simple y sencillamente se pierden en el puesto de ser presidenta o presidente y se olvidan que el primer contacto con la población es justo la parte regional o los municipios. ¿Sirvió de algo que hayan hecho esas preguntas por región? Yo no sentí la diferencia y me parece que eso lo tendría que meditar el INE. Yo no podría decir, mira, esta pregunta viene claramente del sur o esta pregunta viene claramente del norte. No, yo no noté una diferencia en esa selección. Me parece que fue únicamente por la dirección de donde venía el mensaje, pero no porque hubo una diferenciación, cuando sabemos que en la vida real es muy distinto vivir en el sur del país que en el norte, y no hubo un filtro que hiciera evidente eso. Hubo una propuesta de Jorge Álvarez Maínez que tiene un poco que ver con lo local, que yo no sé si calificar de curiosa, simpática o extraña, cuando dijo que iba a tener una oficina central, iba a hablar con los municipios y con los estados para que todos los trámites se hicieran en una sola oficina. Entonces dije, mira, prendió la idea de la farmacia gigantesca y ahora tendremos una gran oficina burocrática para atender trámites municipales, estatales y federales. Así que sí hubo esa diferenciación, no me parece que por la mejor manera, pero no fueron nada más. Tampoco es una labor, porque insisto,
si te quieres ver presidenciable, no te vayas a meter tan abajo en los órdenes de gobierno, porque entonces te vas a ver muy en el detalle. O invadas lo local, que es otra competencia. Que es lo que sucedió aquí. A final de cuentas somos una república, estados libres y soberanos, municipios libres, entonces tendrían que llevarlo con mucho cuidado. Lo que demanda la presidencia de la República es gobierno, es decir, un rumbo claro para toda la República, y entonces hay que ser en cierta medida generales. Creo que la seguridad alcanza para tocar detalles así de puntuales. La violación a los derechos humanos, que ayer se tocaron muy como de pasada, como de discurso, no tuvieron que ver. La migración está perfectamente territorializada. Tendría que ver, sí, con una política pública nacional, incluso que tiene que ver con tratados que ha firmado México internacionalmente, pero que tiene que verse reflejada en los municipios, en los estados, y tampoco hubo esa sensibilidad. Sí, no estaba para que llegáramos a ese detalle, pero más allá de la actitud, ni siquiera Claudia Sheinbaum se vio presidenciable hasta ese grado, al grado de ser una mujer de Estado, me parece que no. Cuando hablo de esto, pudiera ser que en algún momento, al no identificar desde los municipios un mensaje claro por parte de las candidatas o el candidato, pudiera mermar o pudiera reafirmar el sentido del voto para quienes el próximo 2 de junio, Iván, se den cita justo en las urnas, o la gente ya lo tiene muy identificado y ya no va a cambiar. Mira, un fenómeno interesante ocurrió en las elecciones de 2021, en donde, pues, contra todo pronóstico, pues, el oficialismo pues se lleva esta sorpresa de que no logra obtener una mayoría amplia en el Congreso de la Unión. Y eso, pues, en parte, ¿a qué se debió? A que, pues, precisamente a partir de la organización en los distritos, a partir de la organización en los municipios, pues comenzaron a cambiar las tendencias del voto. Me parece, Trini, que por las características de este proceso electoral es complicado que, digamos, se pudiera coordinar un proceso desde los territorios, porque las elecciones presidenciales abarcan demasiado. Entonces, de alguna forma, la gente tiende a votar más en bloque, es decir, todo parejo, no distinguir entre municipios, entre distritos, sino que todo se vota parejo, ¿no? Entonces, me parece que es un fenómeno interesante, pero no estoy seguro que se pudiera dar algo parecido a lo que se dio en el 2021. Cuando hablas de fenómenos electorales, ¿no? Tendremos ejemplos el próximo mes de noviembre con las elecciones en Estados Unidos, y la tuvimos hace un poco más de 8 días en Turquía. En esta elección municipales, donde no hubo cambio de presidente, sino de los municipios, y la capital la pierde, ya la había perdido anteriormente, pero refrenda la oposición, y se hace una redistribución, por llamarle de algún modo, sobre el partido en el poder, hablando de la presidencia, y quienes estarán gobernando en los municipios en este país. Este fenómeno de, después de 22 años, estar tratando, querer sacar justo a este partido que ha estado, repito, por más de 20 años al frente, pudiera ser este deseo de la población que en algún momento quiere reorganizar la política en su municipio desde el voto, y que sí se puede. Lo que pasa es que, bueno, hay que recordar también algo que ocurrió en Turquía, que el año pasado tuvieron elecciones precisamente para elegir presidente. Entonces, ahí, pues, el partido en el poder realmente, pues, arrasó, pero es en esta ocasión que las elecciones son algo así como elecciones intermedias, donde lo que está en juego no es el poder central, sino el poder en los municipios. Ahí precisamente cambia mucho la dinámica, ¿no? Me parece que podría tener cierto parecido con lo que ocurrió en el 2021 en México. Y con lo que ocurrió en Ciudad de México, por ejemplo, ¿no, Gabriel? Pues con lo que ocurre en las democracias, es decir, siempre que hay elecciones intermedias, el comportamiento es muy diferente al de una elección presidencial. De hecho, en Jalisco, lo que hizo Enrique Alfaro es atípico. Es el único gobernador después de la alternancia que fue capaz de ganar la mayoría del Congreso en las elecciones intermedias. Alberto Cárdenas las perdió, Emilio González las perdió, Francisco Ramírez las también perdió, Aristóteles también. El único que lo logró en realidad, o sea, lo atípico fue que el partido del gobernador lograra refrendar en elecciones intermedias la mayoría del Congreso. En este caso,
Yo creo que lo que ocurrió ahí es más la normalidad democrática. En las elecciones intermedias, el partido que está en el gobierno suele tener, digamos, una disminución. Eso le pasó a Morena en las elecciones intermedias, pero no estamos en una intermedia. Es decir, eso no es comparable con lo que vamos a vivir a escasos 2 meses de distancia, porque lo que viene es una elección presidencial. La elección más grande de la historia, dice el INE. ¿Por qué? Porque están haciendo concurrentes estados que no lo eran con la elección presidencial, y elecciones municipales y elecciones de diputados locales que no lo eran con la elección presidencial. Por eso es que dicen, y efectivamente va a ser la elección más grande de la historia, no solo porque el padrón creció, sino porque el número de cargos de elección popular que se van a definir un solo día es el mayor en la historia del país. Entonces, claro que en una circunstancia sí hay un efecto arrastre, sobre todo cuando el centro de la discusión lo tenemos en los candidatos a presidentes. Ahora mismo en esta mesa estamos discutiendo solo el caso de los candidatos a presidentes. Es decir, el tiempo que los medios de comunicación le están dedicando en la cobertura electoral a la elección presidencial es como el 50% del total respecto al resto de elecciones, que son muchísimas que van a ocurrir también, y algunas que francamente no traen ningún tipo de luz, o bien porque los propios candidatos tampoco se generan los espacios para poder dialogar, o porque a los medios no les interesan órdenes de gobierno más cercanos, como tú bien señalas, a los ciudadanos, pero que no necesariamente están en la agenda informativa de los medios de comunicación. ¿Países más democráticos que lo que pueda hacer México? No, no me parece. Turquía está sufriendo una casi dictadura con el presidente Erdogan al frente. Lo que podemos... Pero digo por el cambio, ¿no? del voto, ¿no? Sí, pero hay algunas diferencias. Hay una crisis económica fuerte, una inflación de 70%, hay reajustes monetarios, hay una crisis entre los habitantes islámicos de Turquía que están inconformes, y particularmente porque Erdogan no ha sido suficientemente crítico a juicio de estos habitantes islamistas contra Israel y lo que está sucediendo en Gaza. Hay una oposición mucho más organizada que en México, sin duda, y una peculiaridad que se ha dado en todo el mundo: fallaron todas las encuestas, todas. No hubo una que diera buena cuenta de lo que iba a suceder. Le daban mucho al oficialismo, cuando más al Partido Republicano del Pueblo, que es el socialdemócrata, cuando más le daban empates técnicos, y resulta que se llevaron casi todo. El gobierno de Erdogan intervino para que las elecciones fueran a su favor, tiene las instituciones de su lado, tiene control sobre los medios de comunicación, pero insisto, hay una oposición muy bien organizada y hay una sociedad civil muy activa. Tuvieron una participación altísima en la votación. Más del 70%. Sí, nosotros llegamos al 50 y eso hay que abrir un signo de interrogación. 43, 46 está México en la intención de voto. Ni siquiera del Estados Unidos 50. nunca sobrepasa el 50. Así es. Entonces, hay cosas interesantes. De veras podemos decir que las encuestas aquí están pintándonos claro el panorama de lo que va a suceder el 2 de junio. Nos dan una pista, pero no había que confiarnos. Por eso quizá todavía se pueda, si tomamos este ejemplo de Turquía, que además de eso hacen telenovelas. Sí, muy buenas. Si tomamos el ejemplo de Turquía, pues las encuestas fallaron, y es el principio de la nota, porque han fallado en todas partes. Pero ojo, insisto, allá hay una sociedad civil muy activa que se ha opuesto a Erdogan sistemáticamente y le ha ganado algunas cosas, pero no deja de luchar. Aparece en las urnas, y a eso se suma que hay una oposición muy bien organizada. Y ha sido reelecto varias veces. Si fallan las encuestas en México, podría ganar Álvarez Maínez. Vámonos a la pausa, ¿te parece? Vamos a la pausa, ya que estamos justo en el ámbito internacional. Regresamos después de la pausa con la tensión diplomática que a partir del pasado 4 de abril, con afirmaciones del presidente en la mañanera, pues hace enojar precisamente a las autoridades en Ecuador. La pausa y regresamos.
Bueno, ya estamos de regreso y vamos justo a hablar de esta tensión diplomática que se vive con Ecuador. Desde el pasado viernes, este viernes que acaba de pasar, pues la policía justo entra a la embajada mexicana en la ciudad de Quito y extrae, no saca a la fuerza a quien fue vicepresidente de ese país en administraciones anteriores. O que formó parte de administraciones anteriores, Jorge Glass, que estaba ahí asilado justo por el gobierno mexicano en la embajada de nuestro país, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió, si nos ponemos en contexto, Charo, desde un día antes, en la mañanera? Desde la mañanera, desde el asesinato de Fernando Villavicencio, donde él hace incluso una crítica al presidente de la República de México, por el crimen organizado enquistado en el país, y de ahí se da una serie de declaraciones, más bien la declaración cuando él fallece y gana el actual Daniel Noboa, el actual presidente de Ecuador, donde le dice el presidente, bueno, estaba más arriba otra candidata, Luisa, ahorita se me fue el apellido, y luego a lo último estabas tú, o sea que hubo cierto manipulación, no lo dijo con esas palabras, pero eso caló en Daniel Noboa. Con la intervención de exactamente, habló de la intervención de otros países, de México en este caso, y de ahí se va cuando declara persona non grata a la embajadora de México en Ecuador, Raquel Cerur. Y ya el viernes lo que ya sabemos, una invasión sin precedente. Hay que recordar lo que dice la Convención de Viena, el derecho internacional. Las embajadas es un territorio que, aunque esté en un país, la embajada es el país, es México, aunque esté en Ecuador, o sea, estás invadiendo, esa es la similitud que se dice, estás invadiendo la embajada de México, es como estar invadiendo la soberanía y estar invadiendo a México como país, territorio mexicano, es territorio mexicano. Y de ahí el presidente rompe relaciones con Ecuador, se viene el cuerpo diplomático, la embajadora, el jefe de la delegación, Roberto Canseco, que es el que ya consideran héroe, sobre todo por la defensa que hubo, que es lo que se vio en imágenes. Sin embargo, estaba viendo las declaraciones de él, que previo a eso hubo otro desencuentro al interior de la embajada de México con la policía ecuatoriana y una serie así de agresiones, ¿no? Y lo que se vio en imágenes fue lamentable para la solidaridad del pueblo ecuatoriano y de los ecuatorianos, del pueblo mexicano hacia los ecuatorianos, que nada tiene que ver con la política internacional. ¿Qué viene ahora? El gobierno de México va a presentar, de hecho iba a presentar hoy una denuncia contra Ecuador por esta invasión a la Embajada de México en la Corte Interamericana. ¿Cuáles son las consecuencias posibles para Ecuador? Económicas, de que ya lo quiten como en algunos comités o organizaciones como la OEA, por ejemplo. Está una del Tratado de Libre Comercio que está en pausa, quedó en pausa por este rompimiento que hace México con Ecuador, y que eso le da la entrada a la Alianza del Pacífico, que es esto, el mercado asiático. El mercado asiático para Ecuador, obviamente. Hubo países que inmediatamente rechazaron y se solidarizaron con México. Estados Unidos fue uno de los que dijo 24 horas después. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos ya está hablando de que deberían de reconsiderar y deberían de llegar a un acuerdo. España también dice lo mismo. Sin embargo, pues hay esta situación, es tenso, hay consecuencias económicas y legales para Ecuador, ¿no? Dice Ecuador que quiere resolver el tema. Sí, pero bueno, la realidad es que resolverlo en este momento va a ser difícil. Sumamente complicado. Es difícil porque además en Ecuador el presidente Daniel Noboa pues está cumpliendo con un periodo corto. Él en realidad está buscando el reelegirse, y que eso lo puede hacer el próximo año, y que evidentemente este conflicto que es con el correísmo directamente, pues es un tema en el cual pues se están midiendo fuerzas, ¿no? O sea, lo que aquí se está disputando pues es el poder. Definitivamente Ecuador lo ha hecho de una forma
pésima, ¿no? Ha pasado por encima de la Convención de Viena, de la Convención de Caracas, y se tiene que señalar. Pero también me parece que el cuestionamiento hacia la política exterior del presidente López Obrador es algo que también se tiene que señalar. Se ha peleado con Perú, se ha peleado con Panamá, Argentina. Es una política de que, bueno, no intervención, pero es muy selectiva, ¿no? Porque precisamente, ¿cómo inicia todo este tema con Ecuador cuando pues el presidente en una mañanera, de una manera pues como es él, bueno, pues es que el asesinato en realidad ayudó para que ganara el candidato de Daniel Noboa? Me parece que es muy delicado, lo tomó con una ligereza que, pues bueno, la reacción definitivamente es condenable, pero López Obrador me parece que también fue algo que de alguna forma propició, ¿no? Porque hay que entender que, bueno, Ecuador trae ahorita una guerra interna, por llamarla de algún modo, la utilización de todas sus fuerzas, ¿no? Del ejército, por una guerra contra el narcotráfico y contra la delincuencia organizada y la delincuencia dentro de ese país, no solamente en Quito, sino en todas las calles de sus ciudades, ¿no? Y ante esa lucha es justo cuando le abona, ¿no?, el comentario a una crítica que justo hace que surja esta tensión entre los países. Dentro de un proceso electoral. Yo difiero de lo que se ha dicho hasta ahorita, en la mesa, por supuesto. Yo creo que un presidente sea, digamos, dicharachero, intrometido, poco prudente, pues hace que otro presidente le pueda responder con igual o más forma. Pero de eso a violar el derecho internacional, no puedes. Los tratados suscritos, que no han sido violentados ni siquiera por la dictadura argentina ni la dictadura chilena, fueron capaces, o sea, ni Pinochet ni Videla se metieron a una embajada. Vamos, Ecuador en el pasado tuvo en su embajada a una persona que Estados Unidos que tenía procesado por espionaje. Y Estados Unidos, la superpotencia mundial, no se mete a una embajada a sacarlos. Ni Inglaterra, que ahí está. Ni Inglaterra. No, lo que hicieron es barbarie total. Sí. Total. Es un desconocimiento. Lo que te habla es de la brutalidad, perdón la palabra, del presidente de Ecuador. De pensar que porque es presidente de una nación, gobierna sobre el territorio de las embajadas situadas en su país, porque entonces se está rompiendo con todos los tratados del derecho internacional. Y si él piensa que tener un motivo para ingresar, o sea, un diferendo, un desacuerdo, le da derecho a violar el derecho internacional y meterse a un territorio extranjero, que es lo que significa una embajada en tu país, de acuerdo a las convenciones que ese país ha suscrito, bueno, pues, digamos, si no fuera con México y fuera con un país más belicista, esto podría estar dando lugar a una guerra. Fíjate lo grave que es. No es un tema de diferendos verbales. Es decir, la reacción del presidente de Ecuador, que no del pueblo de Ecuador, porque hay que distinguir entre los pueblos y los gobiernos. Este es un problema entre los gobiernos, no los pueblos de México y de Ecuador. Pero la reacción del gobierno de Ecuador va en contra de todas las leyes. Ellos no pueden decir que están a favor de la cero impunidad y querer estar impunes después de haber allanado una embajada de un país como México. Claro, no estar peleando lo que tú estás provocando. ¿Cómo es que entonces el fin justifica los medios? O sea, tú quieres hacer valer la ley y para hacer valer una ley local y castigar a un criminal local, voy a violar un tratado internacional que ningún país ha violado, ni siquiera las dictaduras, ni siquiera los países que no asumen la democracia se atreven a meterse a la embajada de un país. Pero tenemos que poner sobre la mesa las dos cosas. Uno, ¿sí fue o no fue una provocación lo del 4 de abril en la mañanera? Pero es que no es equiparable. No es equiparable, pero... No, una cosa no justifica lo otro. Pero sucedió una cosa, sí claro que bueno, los diferendos empiezan por algo. Lo que yo te digo es que... pero eso es que una cosa de esas es, pues, haz una respuesta a la que ya había dado. Declaró non grata, que fue una respuesta excesiva, a la embajadora de México en Ecuador, y México la tuvo que retirar. Hasta ahí ya había respondido y con creces el gobierno de Ecuador. Pero decir, voy a meter a la Policía Nacional, y hoy dice además la canciller del Ecuador, porque yo creo que la canciller del Ecuador ya le midió al tamaño de la brutalidad que hicieron y a la reacción
por cierto, unánime. El Salvador no ha declarado nada, por obvias razones. Pero fuera de eso, no hay un solo país en el mundo que suscriba la acción de haber allanado una embajada. Lo demás es discutible. Y yo creo que, además, hombre, Daniel Noboa no es una perita en dulce. Como gobierna, el escándalo que protagonizó en España, ebrio, aventando billetes y diciendo que lo llevaran a la farra, no es precisamente un presidente ecuánime y sensato, que sea un ejemplo de educación política y de oficio. Y no estoy defendiendo al nuestro, ni mi calidad de mexicano, pero yo creo que hay una gran diferencia entre la provocación de un presidente dicharachero. Castro generalmente se metía en problemas con el mundo y no por eso invadían la embajada de Cuba en el mundo. ¿Recuerdan, pero que te interrumpa, Gabriel, aquella participación del presidente donde él se manifiesta que quiere ser como el salvador de toda América Latina? Sí. Y aparte le acaba de decir al presidente de Estados Unidos, ¿no? Necesitamos tantos miles de millones de dólares para poder levantar al pueblo latinoamericano y evitar justo los problemas de migración, droga, etcétera. ¿Dónde está todo su proyecto de gobierno que incluye a las Américas, hablando de Andrés Manuel López Obrador, con esto que está sucediendo? No ha cambiado y es el mismo estilo de gobernar que tiene en México para las relaciones internacionales que ha impuesto para el Estado mexicano. Los gobiernos que él considere amigos, los gobiernos que él considere que valen la pena. Él no entra en el concierto de las naciones, de hecho no viaja. Pero más allá de eso, yo coincido con Gabriel. Son dos cosas, ahora sí, completamente diferentes. Primero hay que condenar eso, lo condenó el mundo entero, porque entonces se rompe el orden internacional. No, imagínense. Esos acuerdos son los que nos están quedando de asidero para que el concierto de las naciones, como se decía antiguamente, siga sonando con buenos acordes. Eso se tiene que remediar. Claro que Estados Unidos tiene que poner prudencia, España tiene que poner prudencia, Ecuador y México se tienen que sentar y resolver esto y después entrar a lo otro. La política exterior de México es fallida, eso hemos dado suficientes muestras, rompimos la doctrina Estrada, rompimos el juarismo con aquello del el respeto al derecho ajeno es la paz, en fin, está roto completamente porque intervenimos, así sea discursivamente, en las decisiones de otros. Pero además aquí no solo fue discursivo, porque le dimos asilo a alguien cuyo Estado ya había sentenciado 2 veces. Es el mismo caso que ellos habían hecho en el pasado. De acuerdo, pero es Ecuador, no México. Sí, lo que te digo, Augusto, es que el asilo político es político, no jurídico. Y tienes que demostrar que es político. Nos tenemos que ir para despedir, Charo. Pues esto debe de haber un castigo para Ecuador, sobre todo porque está sentando un precedente. O sea, que sí proceda México, como lo dijo a nivel internacional. Tiene que proceder México contra Ecuador y no para evitar la un situación. precedente. Oye, pero sabes que ahorita Jorge Glass está en estado de coma. Esa es la noticia antes de llegar a este programa que estamos transmitiendo en vivo. De hecho lo dijeron, ¿no? Que habían miedo de que lo fueran se a matar. Intoxicó con medicina y bueno, habrá que ver si le salva la vida. Nos vamos justo, habrá que darle seguimiento a eso, estar pendiente. Muchísimas gracias, Charo, Iván, Gabriel, por supuesto, Augusto. Gracias por estar esta noche y celebrando el gol del Chicharito, sin duda. No me podía ir si no lo decía. Nos vemos. Bueno. Nos vemos. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Descanse.